Cuando Harper, de 8 años, tropezó por la puerta principal esa tarde, su padre, Diesel, pensó que estaba viendo un fantasma. Su cuero cabelludo estaba en carne viva. Mechones de pelo colgaban en parches irregulares. Las lágrimas habían tallado líneas limpias a través de la suciedad en su cara. No podía hablar. Simplemente se derrumbó en sus brazos, temblando. Diesel era un miembro de 30 años de los Hells Angels. Había visto violencia, había visto crueldad, pero nada lo preparó para lo que le habían hecho a su pequeña. Dentro de 24 horas, más de 300 motoristas descenderían sobre este pequeño pueblo. ¿Y lo que pasó después? Nadie lo vio venir. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Disfruta la historia. La casa estaba tranquila, una de esas tardes cuando el aire se siente denso y nada se mueve. Cuando la puerta principal de repente se abrió de golpe lo suficientemente fuerte como para sacudir los marcos de los cuadros en la pared. Diesel levantó la vista confundido al principio porque Harper nunca entraba así. Ella era suave incluso en los hábitos más pequeños, pero el sonido era incorrecto, demasiado agudo, demasiado desesperado, un sonido extraído del miedo. Ella se quedó allí en el umbral respirando en ráfagas cortas y rotas. La luz detrás de ella se derramaba sobre su cabello, lo que quedaba de él y se enganchaba en los parches irregulares, los mechones desgarrados, la humillación cruda tallada en su pequeña silueta. Por un momento Diesel no pudo entender lo que estaba viendo. Su mente se negaba a aceptarlo, como si la realidad pudiera reorganizarse si parpadeaba con la suficiente fuerza. Harper no habló. Ella no tenía que hacerlo. La ruina de su cabello contó la historia antes de que ella pudiera forzar una sola palabra. La habitación se quedó en silencio. No el tipo normal de silencio, sino ese tipo aplastante donde incluso el aire parece detenerse, esperando ver qué hará un padre. La respiración de Diesel tartamudeó. Sus manos se alzaron a medio camino, luego vacilaron, temblando en el aire, como si temiera que tocarla haría la verdad real. Cuando finalmente la alcanzó, lo hizo lentamente, con la ternura de alguien que maneja algo destrozado. Harper se acercó a él, pequeña y temblorosa, y él la rodeó con sus brazos sin decir una palabra. No había nada que decir aún. El lenguaje es demasiado torpe para momentos como este. Así que simplemente la abrazó mientras el horror de lo que le habían hecho se posaba sobre él como polvo. Sus dedos rozaron el rastrojo irregular a lo largo de la parte posterior de su cabeza. Los mechones donde el cabello había sido arrancado en lugar de cortado. Ella se encogió, no por el toque en sí, sino por el recuerdo asociado a él. Diesel sintió ese encogimiento recorrer su propio cuerpo. Un golpe de impotencia seguido de algo más pesado, más caliente, que subía lentamente desde el centro de su pecho. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla. Sus mejillas estaban manchadas con lágrimas secas, sus ojos rojos e hinchados, su voz silenciada por el shock. Y en esa cara frágil lo vio todo a la vez. Miedo, humillación, el instinto de disculparse por algo que nunca debería haber tenido que soportar. Su confusión se endureció en comprensión, y esa comprensión se oscureció en algo más profundo, algo primal. Lo que Diesel no sabía aún, lo que descubriría en las próximas horas, era que esto no era crueldad aleatoria. Este momento, esta devastación, de pie descalza en su umbral, fue el acto final en una campaña de tormento de 8 meses que los adultos habían presenciado y elegido ignorar. Pero ahora mismo, todo lo que podía hacer era abrazar a su hija, afirmarse en el silencio y sentir los primeros temblores de una tormenta que se gestaba dentro de él,
una que no descansaría hasta que la verdad quedara al descubierto. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Diesel mantuvo sus brazos alrededor de Harper, sintiendo los pequeños temblores que aún recorrían su cuerpo. Cuando finalmente se echó hacia atrás, no levantó la cabeza. Ella miró fijamente el suelo, su respiración entrecortándose cada pocos segundos, como si sus pulmones intentaran recordar cómo funcionar. Diesel se arrodilló para mirarla a los ojos, pero ella no lo miraba a él. Eso solo le dijo cuán profundo era esto. Lo que fuera que había pasado detrás de ese gimnasio no había comenzado hoy. Este era el punto de quiebre de algo mucho más antiguo, mucho más pesado. Suavizó su voz, con cuidado de no presionar demasiado rápido. Harper siempre había sido suave, tranquila de una manera que no era timidez, sino sensibilidad, como si notara cosas que el mundo pisoteaba al pasar. Diesel solía bromear que ella tenía los ojos de su madre, siempre viendo más de lo que dejaba ver. Y desde la muerte de su madre 2 años antes, él había estado tratando pieza por pieza de devolverle la sonrisa. Había pensado que estaba teniendo éxito, pero ahora podía ver la verdad. Ella no había estado sanando. Ella había estado escondiéndose. Le tocó la barbilla lo suficientemente suave como para que su mirada finalmente se levantara. Cuando ella lo miró, él vio un miedo que no pertenecía a los ojos de ningún niño. Le preguntó suavemente qué había pasado. Y Harper susurró la primera parte de la historia. No fue solo hoy. Las palabras salieron lentamente al principio, entrecortadas y enterradas bajo la culpa. Ella le contó sobre los niños, 3 de ellos, todos mayores, de 11 años, ruidosos y seguros de esa manera en que los niños se vuelven cuando aprenden temprano que el mundo se doblega por ellos. Ella le contó cómo empezó con burlas, del tipo susurrado a sus espaldas durante la clase de arte, o murmurado cuando ella pasaba por el pasillo. Ella le contó cómo se reían de sus dibujos, la llamaban extraña, la llamaban débil, la llamaban la niña que lloraba con demasiada facilidad. Ella le contó cómo escaló, su cuaderno de bocetos desapareciendo solo para reaparecer rasgado, sus lápices partidos por la mitad, su mochila vaciada detrás de la cafetería. Describió los estantes, los tropiezos, la forma en que se turnaban para golpearle los libros de sus brazos solo para verla forcejear para recogerlos. Y luego ella le contó algo peor. Adultos lo habían visto. Maestros, ayudantes, personal que estaba en el pasillo como si la supervisión significara ocupar espacio, no proteger a los niños. Cuando Harper intentó decirles, la desestimaron. Una maestra en particular, una mujer que Diesel recordaba vagamente de las conferencias de padres, seguía diciéndole la misma frase. Eres demasiado sensible. Como si la crueldad fuera su culpa. Como si una niña de 8 años en duelo por su madre hubiera debido ser más dura, más tranquila, más conveniente. Diesel sintió algo enroscado fuertemente en su pecho, pero mantuvo su voz firme. Harper finalmente estaba hablando. No la interrumpiría ahora. Ella explicó cómo los acosadores se habían vuelto más audaces cada mes, seguros de que nadie los detendría. Y tenían razón. Nadie lo hizo. Ni una vez. Cada queja fue desestimada. Cada lágrima fue recibida con un encogimiento de hombros. Cada pequeña humillación tragada porque Harper creía. De esa manera, solo los niños pueden, que tal vez los adultos tenían razón. Quizás ella era demasiado sensible. Quizás ella era el problema. Cuanto más hablaba ella, más claro se hacía el patrón. Esto no era el caos de la crueldad infantil. Esto fue dirigido, sostenido, permitido. Diesel escuchó, la mandíbula apretándose, la respiración profundizándose.
y bajo las palabras entrecortadas de Harper, una verdad más oscura comenzó a surgir. La maestra sabía. Los había visto acorralar a Harper en los pasillos. Los había visto tirar libros de sus manos. Y cada vez que Harper intentaba hablar, esta mujer, esta adulta a quien se le confió el bienestar de los niños, le decía que era simplemente demasiado sensible. Pero esto es lo que lo empeoró. Ahora, la narración se detiene porque lo que sigue lo explica todo. Las familias de esos niños no solo eran adineradas, eran donantes, principales contribuyentes a la financiación de la escuela. Sus nombres se pronunciaban en las reuniones de personal con una especie de reverencia. Su dinero había construido nuevas aulas, renovado los campos deportivos y engordado presupuestos que de otro modo habrían estado vacíos. La administración se había vuelto dependiente de ellos. Y cuando la dependencia se convierte en miedo, la rendición de cuentas muere. Cada queja sobre esos niños fue archivada discretamente. Cada incidente se suavizó hasta que sonó inofensivo. Cada vez que Harper encontraba el coraje para hablar, sus palabras eran ahogadas bajo el peso de quienes eran los padres de su acosador. Y en esa sala de estar, mientras la voz de Harper se quebraba, y ella se disculpaba por no ser lo suficientemente fuerte, Diesel sintió que la ira de la audiencia comenzaba a reflejar la suya propia. Una furia profunda y creciente hacia un sistema que había mirado a una niña en duelo y había decidido que su dolor valía menos que un cheque de donación. Harper no era el problema. Nunca lo había sido. Era una niña tranquila con un cuaderno de bocetos tratando de navegar un mundo que ya le había quitado tanto. Y las personas destinadas a protegerla habían elegido la comodidad de los adultos adinerados por encima de la seguridad de una niña vulnerable. Esa verdad se asentó entre ellos, pesada e imperdonable. Y por primera vez, Diesel entendió que el horror de hoy no era un acto aislado. Era el final inevitable de meses de crueldad que se había dejado crecer sin control. La verdad de esa tarde se desarrolló lentamente, como si cada detalle tuviera que ser sacado a la fuerza de un lugar que Harper no quería volver a visitar. Diesel escuchó sin interrumpir, estudiando su respiración, mientras ella describía el día que la había llevado a irrumpir por la puerta principal en terror. Había comenzado como cualquier salida ordinaria. Sonó el timbre, los estudiantes salieron y el coro habitual de risas, mochilas cremallera y pasos apresurados llenó el patio. Harper esperó a que la multitud disminuyera. Siempre lo hacía. Hacía que el camino a la zona de recogida se sintiera un poco más seguro. Ese día ella se demoró más de lo usual, esperando que los niños ya se hubieran ido. Ella revisó 2 veces, primero mirando por encima del hombro, luego deteniéndose cerca de los portabicicletas, fingiendo atarse el zapato solo para escanear el área. Ella no los vio, así que comenzó hacia el estacionamiento, pequeña y sola, aferrando su cuaderno de bocetos a su pecho como un escudo. Pero al pasar la esquina del gimnasio, el aire cambió, pasos detrás de ella. 3 pares, decididos, demasiado cerca. Ella se congeló. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. Lo sintió en su estómago. Ese pavor instintivo y profundo que los niños aprenden demasiado jóvenes cuando nadie los protege. Los niños se interpusieron frente a ella, cortándole el camino. Sus sombras se extendían por el pavimento más largas de lo que deberían haber parecido. Harper intentó moverse de lado, pero ellos se movieron con ella. No hablaron al principio. No necesitaban hacerlo. Las sonrisas en sus caras le dijeron que habían planeado esto. Le dijeron que habían esperado el momento en que ella estuviera aislada. Le dijeron que los adultos no vendrían. Ella intentó correr. Uno le agarró la muñeca.
Otro bloqueó su escape. El tercero la empujó hacia atrás hasta que sus hombros golpearon la pared áspera del gimnasio. Incluso entonces, Harper pensó, esperaba que esto fuera como las otras veces. Un empujón, una burla, quizás sus pertenencias robadas de nuevo. Ella podía soportar eso. Los había soportado durante meses. Pero esta vez fue diferente. El niño más alto metió la mano en su mochila. Harper no entendía lo que estaba viendo al principio. El objeto parecía fuera de lugar, incorrecto en las manos de un niño. Luego escuchó el clic, el zumbido, un zumbido mecánico bajo que se hizo más fuerte mientras él lo levantaba hacia ella. Una maquinilla de afeitar eléctrica. La respiración de Harper se quebró. Ella sacudió la cabeza, suplicando sin palabras. Pero los niños no dudaron. Le agarraron los brazos, inmovilizándola contra la pared. La maquinilla tocó el costado de su cabeza y ella gritó, un sonido que se desgarró de ella antes de que pudiera controlarlo. Ellos rieron. Cuanto más luchaba, más fuerte la sujetaban. Mechones de pelo cayeron al suelo, oscuros contra el concreto. Lloró tan fuerte que apenas podía respirar, retorciendo su cuerpo, intentando escapar de su agarre. Pero eran mayores, más fuertes y energizados por la emoción de su terror. Y luego vino la peor parte. Uno de ellos sacó un teléfono. La lente captó sus lágrimas, su temblor, su humillación. Capturó su terror en un primer plano tembloroso mientras la maquinilla tallaba caminos irregulares a través de su cuero cabelludo. Su voz se quebró ronca de tanto llorar. Gritó pidiendo ayuda, pero después de horas escolares significaba pasillos vacíos, campos vacíos, ventanas vacías. Nadie vino. Nadie siquiera la escuchó. El zumbido se detuvo solo cuando el niño mayor se aburrió. Se apartaron, dejándola caer de rodillas. Ella intentó recoger los trozos caídos de su cabello. Sus manos temblaban como si de alguna manera pudiera deshacer lo que habían hecho. Los niños rieron de nuevo, satisfechos, orgullosos de sí mismos. Y luego, antes de huir, se aseguraron de que la cámara todavía estuviera grabando. Lo filmaron. Estos tres niños, de 11 años, sujetaron a una niña de 8 años que había perdido a su madre 2 años antes, le raparon la cabeza en parches irregulares mientras ella gritaba, y filmaron todo para divertirse. Harper no sabía que el video ya estaba siendo enviado de teléfono en teléfono, difundiéndose a través de chats de grupo antes de que ella siquiera hubiera salido del patio de la escuela. Ella no sabía que su peor momento se había convertido en entretenimiento. Ella no sabía que en cuestión de horas su padre lo vería. Y ciertamente no sabía lo que estaba a punto de suceder a continuación. Pero en ese momento, todo lo que sabía era el peso de su propio cabello en sus manos, el escozor en su cuero cabelludo y el silencio aplastante de un lugar donde los adultos deberían haber estado, pero no estaban. Este fue el momento en que la historia alcanzó su punto más bajo. El momento que rompió algo dentro de ella. El momento que forzó a Diesel a enfrentar una verdad mucho más oscura que el acoso solo. Que la crueldad crece sin límite cuando nadie en el poder la detiene. Cuando Harper finalmente terminó de hablar, Diesel sintió una especie de quietud asentarse dentro de él. No la calma de la derrota, sino el silencio enfocado que precede a una decisión que no puede deshacerse. La abrazó de nuevo, estabilizando su respiración con la suya propia. La rabia pulsó a través de él. Sí, pero no era el tipo salvaje que empuja a un hombre hacia la imprudencia. Esto era algo más agudo, algo con intención, algo que venía de un padre que entendía que había llegado a una encrucijada. Había muchos tipos de justicia en el mundo, algunas entregadas con ira, otras con paciencia. Diesel sabía que tenía que elegir cuál necesitaba su hija.
Observó a Harper quedarse dormida contra su pecho, el agotamiento apoderándose de ella en pequeños escalofríos. Y en ese momento, él tomó su decisión. No venganza, no caos, sino protección. Protección absoluta e innegable que nadie volvería a cuestionar. La recostó suavemente en el sofá, le arropó una manta alrededor de los hombros y se dirigió a la cocina. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono, pero su voz, cuando habló, era firme. Marcó el número que solo había usado en momentos que importaban. La llamada sonó una vez, dos veces. Luego una voz familiar respondió, ronca y alerta, incluso en las últimas horas. Háblame, hermano. Diesel tragó con dificultad. No sabía cómo decir las palabras, no al principio. Cuando finalmente llegaron, fueron simples. Es Harper. Una pausa, una larga. Luego en voz baja, ¿qué pasó? Diesel le contó. No todos los detalles. No la forma en que gritó. No la forma en que la maquinilla vibraba contra su piel. No la forma en que corrió a casa con su cabello cayendo en mechones detrás de ella. Pero lo suficiente. Suficiente para que el hombre al otro lado de la línea entendiera. Suficiente para que el silencio llenara el espacio de nuevo. Más pesado que antes. Estamos manejando esto. El presidente del capítulo dijo al fin, no estás solo en esto. Diesel no pidió nada más, no tuvo que hacerlo. En cuestión de minutos, el mensaje se estaba difundiendo. Primero a través de su capítulo, luego a través de los vecinos. Los teléfonos sonaron en garajes, en salas de estar, en paradas de camiones y en restaurantes de medianoche. Hombres que nunca habían conocido a Harper escucharon lo que le habían hecho y no dudaron. La lealtad no requería explicación. Las llamadas viajaron de condado a condado, luego de estado a estado. El teléfono de Diesel zumbaba sin parar. Mensajes, confirmaciones, preguntas que no eran realmente preguntas en absoluto. ¿Cuándo nos necesitas? ¿Dónde nos reunimos? ¿Qué tan rápido deberíamos cabalgar? Estos no eran hombres impulsados por la emoción de la represalia. Estos eran hombres que entendían el código tácito. Una niña había sido dañada. Un hermano había sido fallado por un sistema destinado a proteger a los suyos, y ahora la responsabilidad recaía sobre ellos. Para medianoche, Diesel había recibido noticias de más de una docena de capítulos. Hermanos de 3 estados más allá ya estaban empacando sus motos, lanzando equipo en las alforjas, revisando faros, apretando tornillos. No pidieron justificación. No preguntaron si los niños ya habían sido castigados. No les importaba la política de la administración escolar, ni las excusas detrás de las cuales los adultos seguramente intentarían esconderse. Les importaba Harper. Les importaba que una niña había sido brutalizada mientras los adultos miraban hacia otro lado. Les importaba que Diesel, un hombre que doblaría el mundo por su hijo, los necesitaba. Y al amanecer, la mayor reunión de Hells Angels que este pueblo jamás había visto, llegaría a las puertas delanteras de la escuela. Pero no por la razón que nadie esperaba. Diesel no los estaba llamando para vengarse. No los estaba llamando para intimidar o amenazar o quemar la tierra detrás de los responsables. Él estaba planeando algo mucho más poderoso. Estaba planeando rendición de cuentas, visibilidad, una presencia tan inconfundible que las personas que habían ignorado el sufrimiento de Harper ya no podrían fingir que no lo habían visto. Las horas pasaron lentamente. Diesel se mantuvo despierto, escuchando la suave respiración de su hija en la habitación de al lado, sujetando su teléfono como un salvavidas. Con cada mensaje, cada promesa de apoyo, cada confirmación de un motorista saliendo de casa en la oscuridad de la noche, su resolución se profundizó. Ya no actuaba por furia, actuaba por amor. Y cuando el amanecer finalmente tocó el horizonte,
delgado y pálido, trajo consigo el primer retumbo distante de motores, bajo, atronador, innegable. El sonido de hombres llegando con un propósito. El sol salió a las 6:47 a.m. esa mañana, y con él llegó el sonido de un trueno. Antes de continuar, si crees que los adultos deben proteger a los niños, no mirar hacia otro lado por dinero, quiero que presiones ese botón de suscribir ahora mismo, porque las personas que encubrieron esto contaban con el silencio, contaban con que a nadie le importaría. Demuéstrales que están equivocados. Suscríbete y sigamos porque lo que sucede a continuación cambió todo. El sonido llegó mucho antes de que nadie los viera. En la pálida quietud gris de la madrugada, cuando el pueblo aún estaba medio dormido y el estacionamiento de la escuela estaba vacío excepto por algunos autos del personal, una baja vibración comenzó a zumbar en el aire. Al principio era débil, tan sutil que una persona podría confundirlo con un trueno distante o el retumbo de una tormenta pasajera. Pero no se desvaneció, creció, se profundizó, se superpuso, hasta que las ventanas de las casas cercanas comenzaron a temblar en sus marcos. Padres sorbiendo café en porches levantaron la vista, confundidos. Corredores madrugadores disminuyeron la velocidad hasta detenerse. Maestros llegando antes del primer timbre se detuvieron con sus llaves aún en sus manos. El sonido rodó sobre el pueblo como una advertencia, aumentando con cada segundo que pasaba. Y entonces, justo después de que el amanecer se rompió por completo, los primeros faros aparecieron en el largo tramo de la carretera principal. Aparente, luego un grupo, luego una línea tan larga que se difuminó en la neblina matutina. Los motores no solo eran ruidosos, estaban coordinados, firmes e imposiblemente numerosos. Fila tras fila de motocicletas coronaron la cima, sus pilotos en formación, el convoy extendiéndose más de lo que nadie en ese pueblo jamás había visto. No era caos, no era una turba, era una procesión, disciplinada, deliberada, imparable. Padres apresuraron a sus hijos de vuelta dentro de sus casas, cerrando cortinas con manos temblorosas. Maestros que habían salido de sus autos se congelaron, bocas ligeramente abiertas, sin saber si correr, esconderse o simplemente mirar fijamente. La directora, llegando momentos demasiado tarde para fingir que no había visto lo que estaba sucediendo, buscó a tientas su teléfono. Sus dedos temblaron mientras marcaba el 911, tropezando con sus propias palabras al intentar explicar lo que estaba presenciando. Pero para entonces, los motoristas ya estaban entrando en los terrenos de la escuela. 300 fuertes. Rodearon la escuela con precisión practicada, llenando cada borde de la línea de la propiedad, sus motores resonando en las paredes de ladrillo, hasta que sonó como si el edificio mismo estuviera temblando. Y entonces, al unísono perfecto, esos motores comenzaron a apagarse uno tras otro, el rugido disminuyendo hasta una quietud extraña y pesada. El silencio que siguió se sintió antinatural. Los hombres desmontaron, botas golpeando el pavimento en secuencias rítmicas. No se apresuraron, no miraron con ira, no blandieron nada. Simplemente se movieron con propósito, entrando en formación alrededor de la escuela como si dibujaran una barrera protectora a la vista de cada padre, cada miembro del personal, cada niño que se asomaba por detrás de una ventana. La directora, observando desde las puertas principales, sintió que le faltaba el aliento. Había imaginado represalias, gritos, amenazas, caos. Había imaginado el tipo de escena que justificaría su miedo y validaría sus excusas. Pero ella no sabía qué hacer con esto porque los motoristas no se le acercaron. No hablaron con nadie.
Simplemente se quedaron allí 300 hombres, hombro con hombro, en quietud absoluta. Y esa quietud era inquietante de una manera que el ruido nunca podría ser. Todos los que miraban asumieron que sabían lo que venía después. Estos eran ángeles del infierno después de todo. Estos eran forajidos, hombres con reputaciones que se extendían mucho más allá de este tranquilo pueblo. Seguramente en cualquier segundo las voces se alzarían, los puños volarían, las ventanas se harían pedazos. Padres susurraban frenéticamente, alejando a los niños de la escena. Maestros intercambiaron miradas aterrorizadas. Unidades de policía ya en ruta pisaron a fondo sus aceleradores, preparándose para lo peor. Pero cuando los motores murieron y los hombres finalmente se quedaron en reposo, algo extraño sucedió. Nada. Nadie asaltó el edificio. Nadie exigió nombres. Nadie emitió amenazas. Simplemente esperaron. 300 hombres silenciosos, inamovibles, observando, y el pueblo se dio cuenta de algo rápidamente. El silencio puede ser mucho más aterrador que la rabia porque el silencio no deja a los culpables donde esconderse. Recuerda lo que te dije antes sobre los padres adinerados que usaban su dinero para hacer desaparecer los problemas. Ahora mismo, esos padres se estaban despertando con llamadas telefónicas, voces frenéticas diciéndoles que encendieran las noticias, que revisaran la escuela, que se prepararan para algo de lo que no podían comprar su salida. Por primera vez en sus vidas, sus talonarios de cheques eran inútiles. Esta reunión no era sobre dinero, no era sobre intimidación. Se trataba de la rendición de cuentas, una declaración tácita de que ningún niño, especialmente un niño ya herido por la pérdida, sería dejado desprotegido de nuevo. Y mientras los motoristas permanecían en formación impecable, el pueblo finalmente entendió que este no era el comienzo de la violencia, era el comienzo de la consecuencia. Cuando el momento finalmente llegó, Diesel no trajo toda la fuerza de los 300 hombres que esperaban afuera. No necesitaba hacerlo. Eligió a 3 hermanos, hombres en los que confiaba, hombres que entendían la contención y el propósito. Juntos, caminaron hacia las puertas principales de la escuela con una certeza tranquila que hizo que los maestros que observaban desde el pasillo retrocedieran sin decir palabra. Diesel abrió las puertas, las bisagras gruñendo de una manera que parecía resonar por todo el edificio. La secretaria levantó la vista de su escritorio, una pila de hojas de asistencia aún apretadas en sus manos. Su rostro se quedó sin color al instante de reconocerlo. Los papeles se le resbalaron de los dedos y se esparcieron por la alfombra. Ella no se agachó para recogerlos. Su voz vaciló. Ella está en una reunión. Quizás usted podría. Pero antes de que pudiera terminar, la directora emergió de su oficina, atraída por la presencia que podía sentir incluso antes de verla. La vista de Diesel, de hombros anchos, resuelto, flanqueado por hombres cuyo silencio tenía más peso que las amenazas, la detuvo en medio paso. El miedo parpadeó en sus ojos, no porque esperara violencia, sino porque entendía algo mucho peor. No quedaba ningún lugar donde esconderse. La voz de Diesel cortó el pasillo, baja y controlada. ¿Quién permitió que esto le pasara a mi hija? La pregunta quedó suspendida allí, pesada como una piedra. La directora intentó estabilizarse, pero su respiración tembló. Ella hizo un gesto débilmente hacia su oficina, invitándolos a entrar con la cortesía mecánica de alguien que esperaba que el protocolo aún pudiera salvarla. Diesel entró primero. La habitación de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado expuesta, y luego las revelaciones comenzaron a desvelarse. La primera fue la maestra.
En un cajón cerrado de su aula reposaban meses de incidentes documentados, notas de confrontaciones, observaciones de acoso, signos de agresión escalante. Ella lo había escrito todo, no para actuar al respecto, sino para protegerse. Un rastro de papel de negligencia disfrazada de diligencia. Ella lo había visto suceder y había elegido el silencio. Luego vino la parte de la directora. Diesel escuchó mientras la verdad se retorcía en su lugar. Ella había recibido 3 quejas formales, todas del padre de Harper, cada una detallando acoso. Las había leído, las había reconocido y las había enterrado. No por ignorancia, no por malentendido, por miedo. Porque los niños responsables tenían padres con dinero, influencia real del tipo que moldeaba presupuestos y aseguraba promociones. Padres que amenazaron con retirar sus donaciones en el momento en que sus hijos fueran mencionados en informes disciplinarios. Padres que creían que las consecuencias eran para los hijos de otras personas, no para los suyos. La directora susurró las palabras como si confesara un crimen. En cierto modo, lo era, pero la podredumbre iba aún más profunda. La junta escolar, ansiosa por mantener su salvavidas financiero, había instruido al personal para que lo manejara discretamente, sin informes presentados, sin confrontaciones con las familias, sin documentación que pudiera poner en peligro las relaciones con los donantes. Lo que Harper soportó había sido permitido, protegido por adultos que se preocupaban más por la financiación que por la seguridad de una niña de 8 años. Diesel no levantó la voz. No se paseó ni amenazó ni arremetió. Simplemente se quedó allí absorbiendo cada revelación con una quietud que asustó a los presentes en la habitación más de lo que la rabia jamás podría. Porque el silencio en momentos como este es un juicio. Luego llegó el pago del rastro de migas. ¿Recuerdas el video, el que esos niños filmaron mientras afeitaban la cabeza de Harper? Se había compartido a un chat de grupo rebotando de estudiante a estudiante con una velocidad asquerosa. Y uno de los niños en ese chat tenía un padre que era oficial de policía. Para cuando Diesel entró en la oficina de esa directora, la aplicación de la ley ya tenía una copia. La evidencia no iba a ninguna parte. Ninguna donación podía borrarla. Ninguna influencia podía suavizarla. Por primera vez, la habitación cambió. El poder ya no estaba con la administración. No estaba con las familias adineradas. Estaba con la verdad y los testigos de pie afuera en formación perfecta. Los padres llegaron después, irrumpiendo por la puerta con abogados a cuestas, confianza frágil, pero aún no rota. Intentaron las mismas tácticas en las que habían confiado durante años. Amenazas, jerga legal, intimidación educada envuelta en trajes caros. Pero algo era diferente ahora porque a través de la ventana podían ver las filas de motocicletas. Podían ver a los 300 hombres silenciosos que habían venido no para dañar, sino para asegurar que la verdad no pudiera ser enterrada de nuevo. Furgonetas de noticias se estaban deteniendo. Las cámaras estaban grabando. El viejo libro de jugadas ya no funcionaba. Ahora, quiero que te imagines siendo uno de esos padres adinerados en ese momento. Durante años has comprado tu salida de las consecuencias. Durante años tu dinero ha sido tu superpoder. Y ahora estás de pie en una oficina escolar. Tus abogados están tartamudeando. Y a través de la ventana ves a 300 Hells Angels de pie en silencio perfecto, esperando ver qué harás a continuación. La moneda ha cambiado y de repente eres, inconfundiblemente, muy pobre. El encubrimiento se estaba desmoronando y la justicia, lenta, constante, disciplinada,
finalmente estaba tomando forma. El cambio en la habitación era casi palpable. Durante tanto tiempo, los adultos en el poder habían operado bajo la suposición de que sus decisiones o su falta de decisiones nunca serían desafiadas. Pero de pie allí ahora, confrontados por pruebas, la aplicación de la ley y 300 testigos silenciosos fuera de los muros de la escuela, se dieron cuenta de la verdad. La rendición de cuentas finalmente había llegado, y llegó sin un solo puño levantado. La Junta Escolar convocó una sesión de emergencia en el lugar, reuniéndose apresuradamente en una sala de conferencias que de repente se sentía demasiado pequeña para contener el peso de lo que estaba sucediendo. Diesel no se sentó, se paró cerca de la puerta, con los brazos cruzados, no imponiéndose, sino anclando el espacio con una presencia que hacía imposible las excusas. La primera consecuencia recayó sobre los dos niños que habían orquestado el asalto. Sus padres intentaron argumentar, exigieron el debido proceso, intentaron enmarcar el incidente como un error de juicio o cosas de niños. Pero el video existía, el audio existía, la risa de su hijo existía. No había espacio para la manipulación. La presidenta de la Junta anunció la decisión con un temblor en su voz. Expulsión inmediata, sin libertad condicional, sin negociación. Sus expedientes académicos reflejarían la gravedad de sus acciones. El silencio se apoderó de la habitación mientras sus padres absorbían la realidad de que por primera vez el dinero no los había protegido. La situación del tercer niño era diferente. Él había participado, sí, pero dudó. En el reflejo del video, tenue pero visible, hubo momentos en que su expresión vaciló, donde sus manos temblaron. Sus padres no irrumpieron en la habitación con amenazas legales. No intentaron justificar nada. Se sentaron en silencio, con los rostros demacrados, mientras la Junta anunciaba una suspensión a largo plazo junto con asesoramiento obligatorio, y en lugar de luchar contra ello, simplemente asintieron. Había dolor en sus ojos, pero también alivio. Alivio de que la verdad finalmente había salido. Alivio de que su hijo sería forzado a la ayuda que ellos habían estado demasiado abrumados para buscar. Luego vino la maestra, la evidencia que ella había guardado. Meses de notas documentando incidentes de acoso se convirtieron en la prueba misma de su fracaso. Ella había visto todo y no había actuado en nada. Al ser confrontada intentó explicarse, pero cada excusa resultó vana. La supervisión es una cosa, la negligencia es otra. Su suspensión fue inmediata. Su licencia de enseñanza sería revisada, y el representante del distrito presente dejó una cosa clara. Este no era un asunto destinado a manejarse discretamente. Siguió la rendición de cuentas de la directora. Ella se paró ante la Junta, manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se ensancharon. Pero no había explicación que pudiera deshacer lo que ella había permitido. La licencia administrativa fue emitida en el acto. Se lanzó una investigación formal, sin cronograma para el regreso, sin promesa de reincorporación. En sus ojos había incredulidad, conmocionada de que la autoridad que había ejercido con tanta confianza se hubiera evaporado en una sola mañana. Y luego los padres más adinerados entraron en la habitación. Acostumbrados a la influencia, acostumbrados al control, acostumbrados a ser escuchados antes que nadie. Esta vez se les dijo que se sentaran. Sus donaciones fueron devueltas, cada dólar de ellas. Su acceso privilegiado a la toma de decisiones escolares fue revocado. Demandas civiles ya estaban siendo redactadas. Y el abogado de la Junta, después de revisar el cronograma emergente de eventos, dejó claro que hacer la vista gorda al acoso sostenido no era solo poco ético, era procesable.
La represalia no había llegado en la forma que temían. Había llegado en la forma que nunca esperaron. Sistemas finalmente haciendo su trabajo. Pero esto es lo que nadie esperaba. Lo que no esperaba cuando escuché esta historia por primera vez. Uno de los padres adinerados, una de las voces más fuertes contra la rendición de cuentas se rompió. Allí mismo en esa oficina, con sus abogados a su lado y su reputación resquebrajándose a su alrededor, comenzó a sollozar. No el tipo de llanto enojado y performativo destinado a influir en la opinión, sino el crudo colapso de un hombre que había estado cargando una verdad que nunca quiso enfrentar. Su hijo había mostrado comportamientos preocupantes durante años: agresión, crueldad, desprecio por los demás. Y en lugar de conseguirle ayuda, había lanzado dinero al problema, esperando que las donaciones suavizaran las señales de advertencia. Su voz tembló mientras se cubría la cara con manos temblorosas, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. No borró lo que había sucedido. No excusó su papel, pero reveló algo importante, algo incómodo y profundamente humano. Los sistemas no se rompen solos. Las personas los rompen. Y a menudo esas personas están atrapadas en ciclos de orgullo, miedo, imagen y negación. La justicia que se desarrollaba aquí no era simple, no era limpia, no era una historia de villanos perfectos y héroes perfectos. Fue un ajuste de cuentas que expuso cada capa de fracaso individual, parental, administrativo, institucional, y por primera vez, todos en esa habitación se vieron obligados a enfrentarlo. Cuando las decisiones se finalizaron y las consecuencias se entregaron, la mayoría de la gente asumió que los motoristas simplemente montarían sus motores y se irían. Entrar, salir, dejando solo el eco del trueno detrás de ellos. Pero eso es lo que pasa con las suposiciones. Solo funcionan cuando malinterpretas a las personas que estás observando. Los hombres de afuera no estaban allí para intimidación, no estaban allí para espectáculo, estaban allí por Harper. Y una vez que la justicia echó raíces, entendieron algo que Diesel ya había aprendido a la fuerza. El castigo arregla el pasado, la protección arregla el futuro. Así que se quedaron. Lo que comenzó como una muestra de solidaridad evolucionó en algo que la escuela nunca había visto antes. Comenzó pequeño. Solo unos pocos escritores se adelantaron cuando los maestros preguntaron cómo podrían reconstruir la confianza con sus estudiantes. En lugar de encogerse de hombros, estos hombres ofrecieron historias, historias duras, lecciones aprendidas de la manera difícil. Pronto una idea tomó forma. Talleres contra el acoso. No las asambleas guionizadas y desinfectadas habituales a través de las cuales los niños se duermen. Estas fueron conversaciones reales sobre la consecuencia, el respeto y lo que significa proteger a los vulnerables. Los estudiantes escucharon, los maestros escucharon, incluso los padres se quedaron más tiempo de lo esperado, atraídos por la sinceridad de hombres que no eran oradores pulidos, pero eran inconfundiblemente honestos. Y luego vino el programa de escolta. Uno de los motoristas notó a una niña, pequeña, nerviosa, de pie sola al borde del estacionamiento una mañana, esperando hasta el último momento para entrar. Ella le recordó a Harper. Sin pensar, la acompañó a las puertas principales. No lo suficientemente cerca como para asustarla, pero lo suficientemente cerca como para que cualquiera que mirara entendiera que no estaba sola. Al día siguiente, otro niño pidió lo mismo, luego otro. Al final de la semana, se había formado una fila tranquila. Niños que habían pasado toda su vida escolar tratando de no ser notados, ahora caminaban por las puertas junto a hombres que se aseguraban de que fueran vistos. No era intimidación,
era tranquilidad. El capítulo lo formalizó poco después. Niños vulnerables, los tranquilos, los blancos fáciles, de repente estaban rodeados por una presencia protectora que la facultad no había podido ofrecer. Y sorprendentemente, la escuela lo acogió. No porque fuera tradicional, no porque fuera cómodo, sino porque por primera vez los niños que más necesitaban ayuda la estaban recibiendo realmente. Desde allí, el alcance se expandió. Los motoristas establecieron una línea directa para estudiantes, una que evitaba las capas de burocracia que habían fallado a Harper. Si un niño se sentía inseguro o maltratado, podía llamar, podía enviar un mensaje de texto, podía contactar a alguien que escucharía, alguien que no desestimaría sus miedos ni los etiquetaría como demasiado sensibles. Se convirtió en la promesa del capítulo. Ningún niño volvería a pasar desapercibido. Pero su compromiso más profundo era con la propia Harper. Durante el resto del año escolar, sin falta, siempre había un Hells Angel en el estacionamiento durante la recogida y la entrega. Lloviera o hiciera sol, calor abrasador o mañanas heladas, alguien estaba allí, no merodeando, no entrometiéndose, solo presente. Una promesa silenciosa de que lo que le pasó a ella nunca volvería a suceder. Diesel no les pidió que lo hicieran. No tuvo que hacerlo. La hermandad no se evapora una vez que los titulares se desvanecen. ¿Recuerdas a Harper, la niña tranquila que se sentaba sola en el recreo con su cuaderno de bocetos? La que su maestra afirmó que era demasiado sensible. Bueno, ella ya no estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Y luego vino el giro final, uno que pocas personas vieron venir. 6 semanas después de que comenzó la investigación, el distrito anunció su conclusión. La maestra que había desestimado los gritos de ayuda de Harper no solo fue suspendida, fue despedida. Su licencia fue revocada permanentemente. La documentación que ella había acumulado como autoprotección se convirtió en la evidencia que la despojó de la carrera detrás de la cual se había escondido. Pero la parte que aún persiste, el momento que revela más sobre ella que cualquier archivo, jamás podría la declaración final a la Junta. Incluso entonces, incluso frente a la verdad abrumadora, ella insistió en que no había hecho nada malo. Ella afirmó que Harper era simplemente demasiado sensible. Era la misma frase que había repetido una y otra vez. Algunas personas nunca aprenden, pero al menos ahora nunca más volvería a pararse frente a un aula y llamar a la indiferencia una estrategia de enseñanza. Si sigues viendo, si esta historia te ha conmovido, quiero que te tomes 10 segundos ahora mismo y escribas una palabra en los comentarios. Justicia. Porque cada comentario, cada me gusta, cada compartido, le dice al algoritmo que historias como esta importan. Le dice a YouTube que las audiencias quieren ver a buenas personas defendiendo a niños que no pueden defenderse por sí mismos. Los acosadores de este mundo cuentan con tu silencio. Así que no te calles. Comenta justicia y terminemos esta historia juntos. La curación no comienza con la luz del sol, comienza en los momentos tranquilos después de la tormenta, cuando el mundo todavía se está reorganizando y las heridas finalmente tienen espacio para respirar. Para Harper, esas primeras semanas fueron frágiles, un delicado acto de equilibrio entre pequeños pasos hacia adelante y tropiezos repentinos hacia atrás. Diesel entendió esto. Nunca la apuró. Por las mañanas notaba cómo todavía se encogía ante los sonidos fuertes, las puertas cerrándose, los motores acelerando, incluso el ruido accidental de una cuchara que se caía. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera razonar con ello.
Por la noche venían las pesadillas. No todas las noches, pero con la suficiente frecuencia como para que Diesel mantuviera una lámpara encendida en su habitación, suave y constante. A veces se despertaba llorando, pero no quería explicar por qué. A veces no lloraba en absoluto. Simplemente se acurrucó más cerca de su padre, como si intentara anclarse a algo seguro. La escuela era más difícil. La idea de regresar le parecía imposible. Cada vez que Diesel lo mencionaba suavemente, los ojos de Harper se bajaban, su voz se suavizaba hasta casi nada. No tenía miedo del edificio en sí, tenía miedo de ser vista, del recuerdo de lo que había sucedido, persistiendo en los rincones de cada pasillo. Diesel no la forzó. Sabía que la recuperación no podía ser mandada, tenía que ser invitada. Y luego, inesperadamente, llegó el punto de inflexión. Una tarde, una mujer vino a la casa, la esposa de un Hells Angel, alguien en quien Diesel confiaba, pero Harper apenas conocía. Ella se sentó con Harper en el porche trasero, sin hacer preguntas, sin forzar la conversación. Eventualmente, ella compartió algo personal. Ella también había sido acosada de niña. Ella conocía la vergüenza, la confusión, la sensación de que quizás algo dentro de ti lo había causado. Ella le dijo a Harper la verdad que nadie le había dicho a esa edad. Nada de ello había sido su culpa. Ni un momento, ni una palabra, ni una herida. Ella le enseñó a Harper cómo respirar a través del miedo en lugar de darle un hogar. Algo se suavizó en la postura de Harper mientras se escuchaba. No fue un avance todo a la vez, pero fue la primera chispa. Pequeñas victorias siguieron. Una mañana Diesel la encontró sentada en la mesa de la cocina con su cuaderno de bocetos abierto, sin dibujar aún, solo tocando las páginas, familiarizándose de nuevo con el arte que había abandonado en los meses de tormento. Al día siguiente, ella hizo una sola marca. Al final de la semana, estaba dibujando de nuevo, trazos tentativos al principio, luego roca una vez. Diesel no comentó. Simplemente la observó desde el umbral, sintiendo algo en su pecho relajarse por primera vez desde aquel horrible día. Y una tarde, completamente inesperadamente, Harper rió. Una risa real, no educada, no forzada, no débil o temblorosa, sino brillante. El tipo de sonido que pertenecía a una niña que finalmente recordaba cómo se sentía la alegría. Diesel se congeló, temeroso de romper el momento. Vino y se fue rápidamente, pero fue suficiente. Era la prueba de que ella estaba regresando. La comunidad respondió también, de maneras que nadie predijo. Compañeros de clase enviaron tarjetas, algunas incómodas, algunas sinceras, todas genuinas. Niños que se habían quedado al margen, demasiado asustados para intervenir, se disculparon en notas escritas a mano. Maestros que una vez la habían pasado por alto comenzaron a prestar atención cuidadosa, ofreciendo apoyo que debería haber estado allí desde el principio. Por una vez, los adultos estaban aprendiendo. Harper se transformó a través de estos momentos. Antes de que todo sucediera, ella se había retirado en duelo y fácilmente pasada por alto. A través de las secuelas, ella se volvió protegida, validada y finalmente vista. Y después, el apoyo, los talleres, las escoltas, las disculpas, ella comenzó a crecer en alguien segura, creativa y silenciosamente resiliente. 2 años antes, Harper había perdido a su madre por violencia sin sentido, y en las secuelas, ella había aprendido que el mundo podía ser cruel más allá de la comprensión. Pero ahora estaba aprendiendo algo más completamente. Ella estaba aprendiendo que el mundo también contenía personas que conducirían durante la noche, dejarían sus vidas atrás
y aparecerían 300 fuertes solo para asegurarse de que una niña supiera que importaba. Su curación no fue lineal, pero fue real, y el símbolo más claro de ello llegó cada mañana mientras se paraba frente al espejo. Su cabello estaba volviendo a crecer. Al principio, solo el vello más tenue, luego hebras suaves que captaban la luz, luego parches más llenos y gruesos que lentamente recuperaban la forma que ella una vez había conocido. Diesel la observó cepillárselo con una tierna delicadeza, como si cada golpe reescribiera una parte de lo que le habían quitado. A veces tenía que apartar la vista, tragándose la emoción que subía demasiado rápido por su garganta, porque ese cabello ya no era solo cabello. Cada hebra era una declaración de supervivencia, de fuerza, de una niña que había sido herida pero se negó a permanecer rota. Harper estaba sanando, y esta vez no lo estaba haciendo sola. El cambio rara vez se anuncia con fanfarria. Más a menudo comienza en silencio. Una regla reescrita, una voz finalmente escuchada, una verdad reconocida después de demasiado tiempo en la oscuridad. La historia de Harper no solo redefinió su vida o la vida de Diesel, redefinió el pueblo, redefinió la escuela, redefinió la forma en que la gente pensaba sobre la responsabilidad, el silencio y el costo de mirar hacia otro lado. El distrito escolar se movió primero. Administradores que una vez desestimaron el acoso como una parte desafortunada pero inevitable de la infancia, se encontraron forzados a confrontar las consecuencias de su negligencia. En reuniones de emergencia, redactaron nuevos protocolos contra el acoso, específicos, aplicables, ya no enmarcados como sugerencias, sino como obligaciones. Cada incidente tenía que ser documentado. Cada informe tenía que ser abordado. Se requirió que el personal interviniera, sin importar quién estuviera involucrado o qué presión sintieran de los padres, con dinero o influencia. La denuncia obligatoria ya no era una formalidad. Se convirtió en la columna vertebral de su deber. Y con eso, algo comenzó a cambiar. Niños que una vez se habían mantenido en silencio por miedo, por costumbre, por incertidumbre, encontraron sus voces. No sucedió todo a la vez. Sucedió en momentos. Un estudiante se adelantó sobre algo que habían presenciado. Otro confesó que había tenido demasiado miedo de ayudar a Harper, pero ya no quería guardar silencio. La cultura de la escuela, una vez moldeada por la jerarquía y el silencio, lentamente comenzó a cambiar. Los estudiantes se dieron cuenta de que decir la verdad no los hacía débiles, los hacía parte de la solución. Lo que pasó en ese pequeño pueblo tampoco se quedó enterrado dentro de sus fronteras. La noticia de las acciones de los motoristas se difundió por la hermandad de los Hells Angels. Primero como una historia que pasaba de capítulo a capítulo, luego como inspiración, motoristas en otros estados comenzaron a organizar sus propios programas de alcance. Escuelas a miles de millas de distancia recibieron visitas de hombres que se alzaron no para intimidar, sino para enseñar. El mensaje era simple: la protección es una responsabilidad colectiva y los niños merecen sentirse seguros sin importar dónde crezcan. Incluso las vidas de los niños que habían causado el daño comenzaron a cambiar, aunque de maneras que ninguno de sus padres habría predicho. Uno de los niños expulsados, después de meses de asesoramiento obligatorio, le escribió una carta a Harper, solo unas pocas páginas, escrita a mano, irregular en lugares donde la emoción había hecho temblar su mano. No pidió perdón, no minimizó lo que había hecho. Se disculpó sencilla, honestamente. Harper nunca le contestó. No estaba lista para eso. Pero ella leyó la carta, la guardó en un cajón, y cuando lo cerró sintió algo que no había esperado. No perdón, no consuelo,
sino un pequeño cambio dentro de su pecho, donde el peso de la ira había estado descansando. Algo como paz, frágil pero real. Ahora sé lo que podrías estar pensando ahora mismo. Podrías estar pensando, esta es una bonita historia, pero ¿realmente cambia algo? Los niños aún son acosados todos los días. La gente rica aún compra su salida de las consecuencias. Los adultos aún miran hacia otro lado. Y tienes razón. Todo eso sigue siendo cierto. Pero esto es lo que he aprendido de contar historias como esta durante años. Cada persona que se levanta cambia el equilibrio. Cada acto de protección importa. Cada vez que una comunidad se niega a permanecer en silencio, el mundo mejora un poco. Quizás no para todos, pero para alguien. Y a veces ese alguien lo es todo. ¿Recuerdas la llamada de pánico de la directora al 911 la mañana en que llegaron los motoristas? La policía que apareció ese día se había estado preparando para el caos, gritos de confrontación y escalada. Llegaron esperando lo peor. En cambio, encontraron una escena que más tarde describirían como casi reverente. 300 hombres de cuero, de pie, hombro con hombro, sin exigir nada, sino observando cómo se desarrollaba la justicia a través de los canales adecuados. El sargento en la escena dijo más tarde que fue la confrontación más educada que jamás había presenciado. No una amenaza, no un disturbio, solo una promesa de quedarse hasta que se hiciera lo correcto. Y eso más que nada se convirtió en el legado de lo que sucedió. No el trueno de los motores, no el shock de las consecuencias, ni siquiera los titulares que siguieron. Fue la disciplina, la paciencia, el voto tácito encarnado por 300 hombres que dejaron inconfundiblemente claro que no se irían hasta que una niña pequeña estuviera segura, escuchada y protegida. Los efectos en cascada de ese voto llegaron mucho más allá de los muros de la escuela. Tocaron familias, políticas, pueblos vecinos y capítulos distantes. Alcanzaron a cualquiera que necesitara recordar que el cambio es posible, incluso en los lugares más pequeños, incluso en los momentos más tranquilos, incluso cuando al mundo le queda un largo camino por recorrer. La curación rara vez se anuncia con triunfo. No llega con brillantes fanfarrias o declaraciones dramáticas. Más a menudo, aparece en silencio, casi tímidamente, deslizándose en las grietas dejadas por el dolor. Crece lentamente, como algo que aprende a confiar en el mundo de nuevo. Así fue como sucedió para Harper. Suavemente, imperceptiblemente al principio, como el lento regreso del color a algo deslucido por dos tormentas. Durante meses habían pasado desde que los motoristas entraron en el pueblo. Durante meses de reconstrucción y reaprendizaje, de pequeñas victorias y largas noches, de un padre y una hija que se acercaban de maneras que ninguno había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Diesel había hecho todo lo que pudo para ayudarla a sanar, pero incluso él sabía que algunas partes de la recuperación solo el tiempo podía tocarlas. Era un domingo por la noche, tranquilo, sin nada destacable, el tipo de noche que se siente suspendida entre la semana que ha terminado y la que está por comenzar. Diesel se sentó en el sofá, sus botas aún desatadas, el cuerpo pesado con la fatiga que proviene de cargar demasiado durante demasiado tiempo. La televisión parpadeaba frente a él, cambiando de canal en canal, mientras él pasaba el control remoto distraídamente, sin absorber nada de lo que veía. Su mente divagaba como lo había hecho todos los días desde el incidente, a través de recuerdos que deseaba poder reescribir y miedos que deseaba poder olvidar. Entonces escuchó pasos suaves, familiares. Harper apareció en el umbral, enmarcada por la tenue luz de la lámpara del pasillo. Su cabello, una vez violentamente arrancado,
Ahora le había crecido más allá de las orejas. Se rizaba suavemente en las puntas, dándole una suavidad que no había usado desde antes de que comenzara el acoso. No era solo cabello, era prueba. Prueba de curación, prueba de resiliencia, prueba de que la crueldad que soportó no había logrado quitarle todo, sin importar cuán duro lo intentó. Ella no dijo una palabra. Simplemente caminó hacia él con una calma que se sentía nueva. Sus pasos deliberados pero sin prisa. Diesel apagó la televisión, sintiendo algo en su presencia que aún no podía nombrar del todo. Ella se paró frente a él por un momento, mirándolo con ojos que estaban más claros de lo que habían estado en meses. Aún jóvenes, aún tiernos, pero más firmes. Luego se subió a su regazo, justo como solía hacer cuando el mundo era más simple. Y su mayor preocupación era si sus crayones habían sido organizados de la manera que a ella le gustaba. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, su pequeño cuerpo asentándose contra su pecho como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que había estado intentando regresar todo el tiempo. Diesel cerró los ojos, la abrazó, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra apoyada en su espalda. Ella encajaba allí tan fácilmente, como si los meses de miedo no hubieran estirado el espacio entre ellos, sino que lo hubieran profundizado, lo hubieran hecho más significativo. Por un momento, ninguno de los dos habló. No había necesidad, silencio. El verdadero silencio puede ser curativo cuando se comparte entre dos personas que han sobrevivido a algo juntas. La respiración de Harper se estabilizó contra él. Un ritmo lento que calmó algún rincón del corazón de Diesel que no se había dado cuenta de que todavía tenía miedo. Él sintió sus dedos rizarse en la tela de su camisa, agarrándose suavemente pero deliberadamente, no por miedo sino por cercanía. Apoyó su mejilla contra la parte superior de su cabeza, dejando que la calma se asentara a su alrededor. Y luego, con la voz más suave que jamás le había oído, un susurro le llegó al oído. «Papá, estoy feliz de nuevo». Diesel se congeló. No fue shock, no fue incredulidad. Fue algo más profundo, algo como una presa dentro de él, rompiéndose sin previo aviso. Su respiración se atascó a mitad de la inhalación. Sus brazos se apretaron alrededor de ella instintivamente, como si anclara sus palabras a su pecho antes de que pudieran desaparecer. Su garganta se cerró, la emoción subiendo tan rápido y tan ferozmente que no podía hablar incluso si lo intentaba. Durante meses, él había llevado su dolor como si fuera suyo, había luchado por ella, la había protegido, se había parado a su lado a través de cada contratiempo y cada avance. La había visto luchar para dormir, la había visto temblar ante ruidos repentinos, la había visto luchar con un miedo que nunca debería haber tenido que aprender. Había caminado con ella a través de cada paso frágil hacia la normalidad, esperando en silencio, desesperadamente, que algún día se sintiera completa de nuevo. Pero nunca se atrevió a asumir cuándo llegaría ese día. Y ahora aquí estaba ella, su voz pequeña pero segura, ofreciéndole las 4 palabras por las que había rezado sin decirlas en voz alta. «Papá, estoy feliz de nuevo». Él no pudo responder. Su voz se había ido. Su pecho se apretó con la fuerza abrumadora de alivio, amor y dolor, todo chocando junto. Sus ojos se llenaron lentamente al principio, luego incontrolablemente mientras abrazaba más fuerte a su hija, enterrando su rostro en su cabello. Ella no entendía el peso de lo que le había dado en ese momento. Ella no sabía cómo esas palabras deshicieron meses de autoculpa que él había llevado en silencio, porque los padres llevan más de lo que los hijos alguna vez se dan cuenta.
Harper no tenía idea de cuántas noches Diesel se había quedado despierto mucho después de que ella se durmiera, mirando el techo, reviviendo los eventos una y otra vez, preguntándose si podría haberla protegido antes, preguntándose si había pasado por altos señales, preguntándose si le había fallado. La culpa es algo pesado para que un padre la cargue, incluso cuando es inmerecida. Pero ahora, su susurro lo atravesó todo. Ella estaba feliz de nuevo, no fingiendo, no enmascarando, no intentando estar bien por su bien. Verdaderamente feliz. Fue más que un hito, más que un momento. Fue la culminación de cada largo día, cada reunión, cada conversación difícil, cada gesto protector, cada milla recorrida por 300 hombres que creían que un niño merecía seguridad. Cada pieza de ese viaje condensada en 4 simples palabras de una niña de 8 años. Esa fue la victoria. No las expulsiones, no las políticas, no las consecuencias. Este momento, su felicidad. Diesel respiró lentamente, sosteniéndola como si estuviera hecha de luz. No necesitaba decirle lo que ella le había dado. Ella podía sentirlo en la forma en que sus brazos la rodeaban, en la forma en que exhalaba contra su cabello, en la fuerza constante de su abrazo. Todo por lo que habían luchado había llevado aquí. Por palabras, papá, estoy feliz de nuevo. Y nada, absolutamente nada, importaba más que eso. La vida de Harper no regresó a lo que había sido antes porque ya no era la niña que se plegaba discretamente en las esquinas de las aulas esperando no ser notada. Lo que ella construyó después de la tormenta fue algo nuevo, algo más firme, algo moldeado no por el miedo, sino por la fuerza de saber que había sobrevivido y que nunca había estado tan sola como una vez creyó. La escuela se volvió diferente para ella lentamente. Luego de repente, ya no era la niña tranquila que caminaba con los hombros hacia adentro, esperando que los pasillos le hicieran espacio. Se movía con más certeza ahora, no ruidosa ni audaz, sino presente. Los maestros lo notaron. Los estudiantes lo notaron. Incluso los que una vez habían fingido que ella no existía, se sintieron atraídos por la confianza tranquila que ahora llevaba. Harper no se convirtió en la niña más ruidosa de la habitación. Se convirtió en una líder entre los tranquilos. Los niños que una vez se sentaban solos en el almuerzo o se demoraban en los bordes del recreo se encontraron gravitando hacia ella. Ella los entendió de maneras que muy pocas personas jamás lo habían hecho y les hizo espacio simplemente siendo quien se había convertido. Su obra de arte floreció junto con su curación. Lo que comenzó como bocetos tentativos se convirtió en piezas vibrantes llenas de expresión y profundidad, mucho más allá de sus años. Su padre observó con asombro cómo llenaba página tras página con imágenes que capturaban la emoción de la manera en que algunas personas capturan el aliento. Eventualmente, un café local pidió exhibir sus dibujos, luego un centro comunitario. Luego, una pequeña galería en el centro se acercó. Harper no supo qué hacer con eso al principio. Ella pensó que solo estaba dibujando para respirar de nuevo, pero su trabajo conmovió a la gente. Tenía algo verdadero, y ella se dio cuenta poco a poco de que su voz no necesitaba ser fuerte para ser poderosa. Los motoristas nunca desaparecieron de su vida. No se desvanecieron en la memoria, ni persistieron solo como un capítulo en una historia más grande. Se quedaron, no todos los días, no intrusivamente, sino firmemente. Se pusieron en contacto, visitaron, aparecieron en sus cumpleaños, no con un ruido abrumador, sino con amabilidad. Regalos que reflejaban las cosas que amaba. Cuadernos de bocetos, lápices, pequeños gestos de aliento. Ella se había convertido en parte de su familia extendida,
Una hermana pequeña para una red de hombres que entendían la importancia de la lealtad y la protección. E incluso a medida que pasaban los años, el motor de una motocicleta entrando en la entrada nunca más la asustó. Significaba seguridad. Significaba personas que se preocupaban. Diesel también cambió. Todavía se preocupaba. Los padres no dejan de preocuparse, pero la preocupación ya no lo consumía. Ya no se despertaba todos los días preparándose para que algo saliera mal. Ya no cargaba la culpa como una sombra que se aferraba a cada paso. Aprendió a respirar de nuevo, a respirar de verdad, sabiendo que su hija no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Aprendió a confiar un poco más en el mundo. Y aprendió a confiar en sí mismo de nuevo como un padre que había hecho todo lo que pudo y todo lo que necesitaba para proteger a la persona que más amaba. Se encontraba observándola a veces en la mesa, la cabeza inclinada sobre un boceto en el patio, riendo con amigos, acurrucada en el sofá, el cabello cayendo libremente sobre sus hombros, y maravillándose de la resiliencia de un espíritu que tenía todas las razones para apagarse, pero en cambio eligió brillar más fuerte. Ella no había regresado a quien era antes de que comenzara la crueldad. Ella había crecido en alguien más fuerte, más suave, más segura de su propio valor. Su cabello había vuelto a crecer largo ahora, más largo de lo que jamás había sido, espeso, sano, lleno de vida. Pero no lo dejó crecer porque quisiera borrar el pasado. Lo dejó crecer porque ya no tenía miedo. Ella lo cepillaba cada mañana con un cuidado que era ritualista, no porque temiera perderlo de nuevo, sino porque entendía lo que simbolizaba. El cabello de Harper era más que cabello. Era prueba. Prueba de que había sobrevivido a lo que estaba destinado a romperla. Prueba de que había sido protegida cuando más importaba. Prueba de que había sido amada ferozmente, interminablemente, ruidosamente por algunos, silenciosamente por otros. Prueba de que no importaba cuán oscuros habían sido esos meses, no la habían consumido. Y nadie, ni los acosadores, ni el sistema que le falló, ni los adultos que ignoraron sus gritos. Nadie podía quitarle eso. La vida de Harper ahora no se definía por lo que le sucedió, sino por lo que se convirtió después. Una niña que se levantó, una niña que sanó, una niña que aprendió que importaba. He contado muchas historias en este canal, historias sobre lo mejor y lo peor de lo que los seres humanos son capaces. Historias de crueldad que nunca deberían haber sucedido e historias de bondad que nos recuerdan por qué vale la pena aferrarse a la esperanza. Pero la historia de Harper, esta se queda conmigo. No solo por los motoristas que aparecieron, no solo por la justicia que finalmente llegó. Se queda conmigo por lo que nos enseña sobre la protección, lo que revela sobre nuestra responsabilidad mutua. La mayoría de nosotros nunca experimentará lo que Diesel hizo. La mayoría de nosotros nunca verá 300 Hells Angels alineando las calles en nuestro nombre, motores retumbando como una promesa de que los vulnerables no estarán solos. La mayoría de nosotros no tiene una hermandad lista para cruzar fronteras estatales en medio de la noche, porque un niño los necesita. Y eso está bien. No necesitamos hacerlo porque el corazón de esta historia no es el tamaño de la respuesta. Es la voluntad de responder en absoluto. Cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos, sin importar qué recursos tengamos, sin importar cuán ordinarias puedan parecer nuestras vidas, tiene la capacidad de ser la protección de alguien. Podemos notar al niño tranquilo en la habitación. Podemos hacer la segunda pregunta en lugar de aceptar la respuesta fácil. Podemos hablar cuando el instinto nos dice que miremos hacia otro lado. Podemos ser el adulto que escucha, el amigo que presta atención,
El espectador que se niega a permanecer en silencio simplemente porque el silencio es cómodo. La historia de Harper terminó bien no porque el mundo de repente se volviera justo, sino porque un puñado de personas se negaron a dejar que la injusticia quedara sin desafío. Un padre amó a su hija lo suficiente como para luchar por ella paciente, deliberadamente, valientemente. Y 300 hombres creyeron que proteger a los vulnerables valía su tiempo, su energía, su presencia. Ninguno de ellos pudo deshacer la crueldad que ella experimentó, pero podían asegurarse de que ella no enfrentara sus secuelas sola. Imagina el mundo que podríamos construir si esa mentalidad no fuera rara. Si la gente común eligiera solo una vez al día intervenir en lugar de ignorar. Si dejáramos de tratar la compasión como un lujo y comenzáramos a tratarla como un deber. Si entendiéramos que el silencio no protege al inocente, resguarda al cruel. Harper obtuvo su justicia, recuperó su vida, y hoy, ahora mismo, mientras te cuento esta historia, ella está viviendo segura, feliz, rodeada de personas que la aman. Ella dibuja, ella ríe, ella camina por su escuela con confianza en lugar de miedo. Ella no está definida por lo que le sucedió, sino por lo que se convirtió después. Resiliente, expresiva, profundamente amada. Y nada de eso sucedió porque su comunidad fuera perfecta. Sucedió porque cuando llegó el momento, las buenas personas se negaron a dejar que la injusticia ganara. Esa es la verdad en el corazón de todo esto. La justicia no es algo entregado solo por sistemas. Es algo creado por individuos que eligen no mirar hacia otro lado. Está moldeado por padres que no se rinden, por comunidades que intervienen, por extraños que deciden que el hijo de otra persona vale la pena proteger. Se crea cada vez que un adulto escucha, cada vez que un transeúnte habla, cada vez que alguien dice, no en mi turno. Esta historia se queda conmigo porque muestra que la protección no se trata de fuerza, se trata de voluntad, se trata de presencia, se trata de asegurar que cuando la crueldad intenta echar raíces, encuentre resistencia en lugar de indiferencia. El mundo de Harper no se volvió mágicamente suave, pero las personas a su alrededor se volvieron valientes, y eso hizo toda la diferencia. Porque al final, la justicia no está garantizada. Pero el coraje es una elección. La compasión es una elección. Y cada vez que alguien los elige, incluso de la manera más pequeña, el mundo se vuelve un poco más difícil para que la crueldad prospere. Harper obtuvo su justicia porque la gente eligió levantarse. Imagina lo que podría pasar si todos lo hiciéramos. Si aún estás aquí, si la historia de Harper te conmovió, hazme un favor antes de irte. Presiona ese botón de suscribir. No por mí, por historias como esta. Porque cada suscriptor le dice a YouTube que las audiencias quieren contenido sobre gente buena haciendo lo correcto. Los acosadores del mundo están apostando a que pasarás de largo. Están apostando a que la crueldad obtiene más clics que la amabilidad. Demuéstrales que están equivocados. Suscríbete. Y si esta historia te hizo sentir algo, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces una historia es exactamente lo que alguien necesita para seguir adelante. Gracias por ver. Te veo en el próximo.